Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con el estudio del Conócete a ti mismo. Y voy a leer las dos últimas renglones del pasado. Y tanto más lo sentirán uno y otro, cuanto más arraigado lo tengan y no quieran ceder. Y tanto es así que suele el espíritu emplear varias existencias y a veces centenares de existencias en corregir un solo defecto y expulsarlo del alma. Bueno, entonces aquí tenemos, amados hermanos, que el maestro habla en otra parte, que el espíritu, como acaba de decir acá, tenemos muchos instintos que son muy fuertes y debido a eso son difíciles de expulsar, porque pues como se amañan en el alma, ¿sí? Son tan difíciles que le cuesta trabajo al espíritu. Pero estos instintos, pues ya sabemos que son de todos los animales y hay unos animales más fuertes que otros. Entonces, debido a eso, los instintos, habría que estudiar qué instinto es el que más me ha costado trabajo educar. Pero para eso tengo que mirar en mi alma. Y como no puedo hacerlo, pues ya hoy con el conocimiento que tenemos, debemos de aprender es decir, darnos nosotros mismos cuenta qué defectos tenemos. Y si se nos dificulta, nosotros sabemos si se nos dificulta educarlo o no. Porque sabemos, si podemos discernir, podemos entender cuál es el instinto de los actuales, cuáles defectos más podemos educar. Entonces, continúo con la lectura. Cuando lo consigue, goza el alma y en el cuerpo, y goza el alma y referente en el cuerpo como repercutía el dolor por el sufrimiento, pero el sufrimiento es del espíritu solo. Alma y cuerpo solo sienten por reflexión y son tiranos, tanto el alma como el cuerpo. Hasta que el alma en su sensibilidad puede hacer conciencia del amor del espíritu y que tiene aprisionado y anulado mientras ella sigue sus inclinaciones que solo son animales como es su esencia. Entonces aquí tenemos que en realidad tanto el cuerpo y el alma son tiranos, digámoslo así, porque por los instintos que tienen, porque ambos, el cuerpo y el alma, tienen instintos, al cual más fuertes. Y quien sufre las consecuencias es el espíritu, porque el espíritu, hasta que pasan muchos siglos, puede el espíritu darle luz a su alma y elastificarla, purificarla, pero pasan muchos siglos para eso. Y ya cuando el espíritu ha tomado las riendas de su alma y de su cuerpo, es cuando entonces ya progresa el hombre. Y entonces es cuando aparecen las facultades, porque el espíritu ya ha dominado muchos instintos y entonces ya el maestro dice que el espíritu hace que su cuerpo y su alma le sirvan.
para el trabajo que viene a desempeñar el espíritu. Entonces aquí ya le sirven en lo espiritual y en lo material, porque ya con los siglos ha dominado muchos instintos. Eso es lo que yo entiendo. Es ahí precisamente donde el espíritu, donde empiezan las pasiones que pasan a constituir una falta contra la ley que no prohíbe nada en su justa medida y en el empleo para que son vitalizadas por la ley universal. Pero la causa es del espíritu, que no luchó o tomó parte indebida, consintiendo al alma la inclinación fuera de la ley. Esto es cuando el espíritu deja en libertad a su alma y no le pone riendas, porque así lo tiene que hacer el espíritu. Tiene que dejar en libertad a su alma y a su cuerpo que sacien los instintos, para él después poder empezar a manejarlos. Es difícil, la tarea es difícil, porque como no lo vemos, esto es en lo metafísico, no vemos el trabajo que tiene que hacer el espíritu para educar su alma, para educar sus instintos. Entonces, y que son doblemente, porque no solamente están en el alma, sino en el cuerpo también. Pero la causa es del espíritu que no luchó o tomó parte indebida, consintiendo al alma la inclinación fuera de la ley, porque desde ese momento rompe el equilibrio, tomando lo que a otro pertenece. Y el espíritu entonces se anubla más, porque se carga más su alma y ya le costará. No sabemos cuántas existencias corregir la falta y pagar la deuda. Y más si es que fue dañado también en su espíritu oscuro y en vez de perdonar, odia. De una primera falta de esa naturaleza surgieron en este mundo tierra todas las hecatombes, las guerras, los asesinatos y todo el error por el que crearon sectas, ídolos y religiones. Pero la causa es la ignorancia, que solo desaparece cuando se ama. Y también es principal causa el gran número de imperfecciones que tiene la materia y que el espíritu tiene que expulsar. Entonces aquí vemos que el espíritu domina los instintos, los educa y los saca de su alma, los expulsa. De su primer error nació toda la confusión, e igualmente de su primer triunfo nació todo el triunfo, y como él trabaja siempre con la misma herramienta, cada vez mayor, más fuerte y más templada, con arreglo al número de existencias. Cuando triunfa es mejor la grandeza de su alma y cuanto es mayor grado de purificación, tanto más brilla y tanto más será su potencia, cuanto más esfuerzo realizó, que lo demostrará en sabiduría y su promedio será el amor y la fruición de la ley suprema que es amor, porque el que un día será un maestro y será al Creador su progenitor, continuando ya la vida de luz en la luz eterna. He aquí pues cómo solo el espíritu sufre y goza
por sus actos, siendo Él solo responsable. El Padre no llama a las almas ni a los cuerpos, sino al Espíritu. Es claro que como el Espíritu no ha de llegar sin su alma, porque no puede, con su alma se presenta, y en esta, aunque el cuerpo no pueda ascender, no deja por eso de experimentar las sensaciones y sufre o goza, porque son los tres usos una para la otra, como lo son los materiales, las herramientas y el arquitecto, pero de la belleza de la obra no disfrutan los materiales y las herramientas de la belleza que con ellos se hizo, sino que la gloria, el mérito y el precio son del arquitecto. ¿Y qué le queda al Padre de todas estas interminables luchas de los espíritus en los mundos? ¿Y qué le damos por tantos cuidados, por las leyes que nos dio, por los materiales que hemos tomado? Oh, hermanos míos, aquí estalla el corazón del Maestro de admiración porque comprende la grandeza del Padre. Él todo nos lo ha dado y sobre no pedir nada, aún nos paga con la luz de su propia casa, como premio de haber vencido, y con amor de Padre nos entrega nuevas moradas de dicha, donde disfrutemos de mayor belleza. Él solo se contenta con ver felices y triunfantes a sus hijos, y se paga con tener hijos sabios. Bendito seas, Padre, en tan grande amor. Bueno, aquí tenemos ya el conocimiento pues que nos deja el maestro Joaquín de la doctrina. La doctrina es el contrato del padre con sus hijos. Eso está en el testamento de Abraham. Entonces, esta doctrina la tendremos hasta el último día del séptimo día, por la cual ya en el séptimo día pues se marcha a otro mundo mayor. Ese es el premio que nos da nuestro Padre. Pero lógicamente que los sufrimientos son tremendos para el espíritu porque todo lo tiene que vencer. Capítulo 2. El espíritu. Párrafo primero. ¿Qué es el espíritu? Ya dije en el párrafo primero del capítulo 1 que la vida es del espíritu y por tanto está dicho que es el espíritu, o sea, la vida universal. Pero no solo es la vida universal, sino que es también la vida material temporaria de los cuerpos o las formas que son la demostración de la vida. El espíritu es la esencia primera entre el creador de la vida universal y la demostración de la vida en los cuerpos y las formas, entre el flujo y el reflujo, que establece el movimiento para la demostración de la vida, sin cuyo movimiento eterno y continuado la vida no existiría. El espíritu es el calor de la sangre en los cuerpos, porque el líquido puede circular por la impulsión de ese mismo calor. Es el alimento que baña nuestros pulmones y que mueve las válvulas de nuestro corazón
con tiempo medido y pausa rítmica, conforme a la fuerza vital del movimiento y las edades. Vea cuánto conocimiento tenemos aquí, porque en verdad el espíritu es el impulsor de todo. Entonces, y con matemática, como dice el maestro, ahí también entra la matemática pura, porque él tiene que ser el ritmo del corazón perfecto. Cuando ya pasa de más o menos, entonces ya hay problemas de salud. Pero mientras tanto, es un ritmo normal, perfecto, entonces eso es obra del espíritu. Tantas cosas que hace el espíritu en nuestro cuerpo, nosotros no sabemos, no tenemos o por lo menos yo, ignoro muchas cosas de mi propio cuerpo. El espíritu es la esencia primera entre el creador y la vida universal. Ya había leído ese pedazo. La vida no existencia. El espíritu es el calor de la sangre en los cuerpos por el líquido. Puede circular por la impulsión ese mismo calor. Es el alimento que baña nuestros pulmones y que mueve las válvulas de nuestro corazón con tiempo medio y pausas rítmicas, conforme a la fuerza vital del movimiento de las edades. Y es el ordenador de todas las cosas de la creación y la potencia toda en la unidad y comunión del infinito, porque cada uno en su individualidad es una potencia y una fuerza limitada, y en su comunión con todos es la potencia omnipotente, pero no omnímoda, porque depende todos y cada uno de la ley suprema o mandato del Creador. El espíritu es el creador secundario por orden mayor, pero es el creador exclusivo de las formas con que el hombre aprecia su vida y dispone para ello de toda la naturaleza, creación primaria del creador mismo. Por esto, el espíritu es la inteligencia del autor de todo, pero que nada él formó, porque le dio la facultad y el mandato al espíritu, cual convenía a su eterno plan, que el espíritu sabe y comprende, pero que jamás terminará en el infinito, en que irá siempre ascendiendo en belleza, armonía, sabiduría y amor, sin encontrar límite posible, porque siempre el autor está más alto, tiene más inteligencia, más sabiduría y más amor. Todo en el universo depende del espíritu y lo tiene dado en herencia, pero por conquista, por dominación, para lo cual el Padre le da a todos los medios toda la fuerza, toda la libertad, sujeto a la ley suprema del Creador, su Padre, que ni aún le conviene ni se mete en las cosas del Espíritu, su Hijo, hasta que éste tiene fuerza y méritos de justicia para poder llevarlo, y entonces acude por sus primeros ministros, primeros espíritus maestros, y recibe el despacho de un pedido y puede presentarse en su presencia y en su propia morada. Pero ello no será en tanto no haya cumplido toda la parte de la creación que le fuera encomendada. Entonces será elevado a maestro
y tomarán nuevo cargo por otra secular temporada y siempre hay un grado más que alcanzar. Entonces, bueno, aquí vemos que la vida del espíritu, desde que es individualizado, eternamente va a estar purificando materia en los mundos. La carrera del espíritu es interminable. No puede parar un espíritu porque no le es dado. Siempre está en movimiento. Entonces aquí tenemos que darnos, bueno, yo me doy cuenta de eso por el estudio y yo analizo eso, pero realmente es tan supremamente fuerte en los primeros, hasta que llega a ser juzgado. Las luchas son tremendas, son terribles porque no ha educado sus instintos. Y educar los instintos es bastante duro. Y después de que educa sus instintos y se gradúa de maestro, va a mundos menores a trabajar y a sufrir tal vez. Tenemos el ejemplo de los misioneros, todo lo que las luchas que tuvieron aquí en este planeta, en este plano tierra, y siendo espíritus elevados, espíritus de amor, y vienen a encarnar a estos mundos de bajo progreso para enseñar a sus hermanos menores. Así que la lucha del espíritu, en cuanto más sabio sea, más duras son las luchas, pienso yo, porque tienen que venir a ir a mundos menores, donde son asesinados, donde no los quieren, donde les hacen la vida imposible. Bueno, yo pienso muchas cosas. Me da mucho dolor saber que cometemos errores con los maestros. Pero bueno, también digo yo algo, por lo que el maestro nos deja nuestra historia aquí en este planeta. También sé que en otro planeta son menos los sufrimientos, porque no se dieron religiones tan horribles como las que se han dado acá. Entonces, eso tal vez es algo mucho mejor en otros mundos que acá. Entonces, es algo que yo analizo y bueno, yo creo que todos los hermanos analizamos eso. El espíritu es el conjunto universal, el índice de la creación infinita y eterna, cuyas hojas van pasando al libro resumen del maestro de cada mundo, de este al del centro como sistema, de aquel a otro maestro de la nebulosa, de aquel al maestro del plano y este al de más allá, y así llega el resumen del centro generativo donde reside el autor de la vida. Vea cuántas cosas hay que recorrer para llegar hasta el Padre. ¿Qué pues es el espíritu? Es el ordenador por orden ay, perdona, aquí no entiendo. Por orden de todo el universo, de demostrar la vida y por tanto el creador de las formas, en mundos y hombres. Lo que quiere decir que es la voluntad ejecutora del creador. Bueno, es que a veces a los libros se les borra las vocales o bueno, las letras. Me cuesta trabajo a veces. Bueno,
Aquí ya pasamos al párrafo segundo. ¿De dónde procede el espíritu? Es esta la pregunta más trascendental del hombre, que quiere saber su origen, pero no se le puede dar en mundos anteriores a los de expiación, ni aún en estos, mientras no son regenerados, como la tierra hoy, por un juicio de mayoría o final, en el que se acata la ley suprema y se implanta como única ley bajo el régimen en que solo puede reinar esta ley de amor que es la comuna. Antes de este juicio ha tenido que sufrir el espíritu y como hombre todas las leyes fatales que se derivan de la ley suprema. Ha tenido que eliminar de su alma todas las imperfecciones, es decir, dominarlas y someterlas a la ley única, que arrastra como pesada carga desde mundos inferiores. Desde el embrionario, donde se inició en la vida de creador como entidad numérica. Y como mientras está casi cargado, no puede comprender al Creador en toda su grandeza, sería inoportuno decirle que procede de tan alto ser. Se le va iniciando, picando su curiosidad y se le exponen parábolas en el tiempo en que ya empiezan los dúos a hacerse alguna luz por el desengaño de las luchas en tal o cual tendencia o religión y se encuentra descorazonado y en terrible duda porque no sabe si empieza o acaba, o si nunca empezó y acaba al cerrar los ojos de aquel cuerpo. ¿Cuántas dudas de verdad tenemos? Pero ve, aquí mismo dice el maestro que antes de ser juzgados no nos pueden dar esos inicios, o sea, cuando ya empezaron a venir los misioneros que nos empezaron a dar las lecciones de espirituales para poder ir entendiendo algo sobre el Creador. Es tan difícil que el hombre llegue a comprenderlo por su atraso, por su ignorancia. Pero cómo los espíritus maestros en tiempo toman cuerpo entre ellos y les enseñan con ejemplos y parábolas, les despiertan la curiosidad, porque aunque sean ignorantes y hasta ciegos, les es congénita la idea de la vida eterna, y aquí empieza una terrible lucha de la conciencia y el raciocinio con el error ingerido de credos y tendencias materialistas, hijas del dominio de las pasiones. Uy, madre mía, vean. ¿Cuánto tenemos que aprender aquí? Y como ven los ejemplos dados por los maestros y que muchos de ellos por ellos sufrieron el sacrificio de su cuerpo por sostener esos principios y enseñanzas que les traen, toman valor en su valor y ya la luz les empieza a iluminar y a falta de otro título o conocimiento dicen, Padre, sálvanos. El Creador que solo espera esa palabra de reconocimiento de los espíritus, sus hijos, decreta
la redención definitiva de los conscientes en mayoría y le da autoridad representativa al maestro bajo la égida y dirección del maestro de los maestros, llamado en cada plano como lo conocemos, el espíritu de verdad. Entonces aquí vemos, entendemos, amados hermanos, todo lo que tiene que sufrir el espíritu hasta llegar a ser conciencia, hasta llegar a ser juzgado. Es una carrera muy dura. Y ya fuimos juzgados y ahora pues nos toca seguir la lucha. Y la lucha que más nos espera ahora, la lucha más dura, es la implantación de la comuna, ¿sí? Pero antes pues llega el cataclismo. Este desastre que va a ocurrir va a ser lo más duro que podemos conocer los habitantes de la tierra. Porque, bueno, por tantas cosas y como es la ley, es por ley que se le da al planeta una segunda luna. Entonces ya nosotros somos los culpables de que si nos va duro o nos va suave, nosotros mismos somos los que llevamos la batuta de todas estas cosas en lo material y en lo espiritual. Entonces, así que, amados hermanos, dejamos este estudio por hoy y muchísimas gracias. Espero vernos nuevamente en el otro capítulo y mil felicidades, amados hermanos. Siempre más allá. Felicidades.